proceso de formación sean buenos médicos. Y traumatología es una parte de la medicina, es una especialidad de la medicina que trata directamente las lesiones traumáticas o enfermedades del aparato musculoesquelético. Vamos a hablar de lo que es el capítulo. Pase, doctor. Siempre ustedes, quizás cuando tengan la oportunidad de visitar hospitales, no solamente en el país, van a encontrar que el servicio departamento de traumatología en algunos países está como servicio de ortopedia y en otros servicios de traumatología o departamento de traumatología. Ya hace muchos años decidimos que el capítulo sea denominado como ortopedia y traumatología. La ortopedia y la traumatología es la ciencia que estudia las lesiones y las enfermedades del aparato locomotor. Considérese aparato locomotor, columna vertebral, pelvis y extremidades. Siga, doctora. Traumatología como concepto estudia las lesiones del aparato locomotor causados por una energía traumática. Es decir, tiene que existir la causal de una energía traumática o un traumatismo previo para producir la lesión o la enfermedad. Siga, doctora. La ortopedia estudia las enfermedades y lesiones del aparato locomotor siempre y cuando no existe el antecedente traumático previo por la cual el paciente acude a una atención. Diagnóstico clínico en traumatología, como cualquier especialidad de la medicina, requiere un análisis profundo, llámese pues una historia clínica previa. Y como historia clínica previa tendríamos que recordar que las historias clínicas tienen ya una estructura y traumatología también tiene una estructura que la historia clínica traumatológica. Hola. Ahí está mucho mejor. Acá traté de mostrar esta imagen que se ve algo tan simple y esa no es la traumatología, no es la forma como enfocar una lesión. Y sucede con mucha frecuencia que en algunos servicios lo primero que hace el médico es darme la radiografía, esto es una fractura, hay que tratar así y hay que hacer eso. Yo creo que todo paciente requiere una evaluación previa, la aplicación de una historia clínica traumatológica para luego evaluar las imágenes radiográficas o exámenes auxiliares y determinar un diagnóstico preciso. Importante el diagnóstico preciso porque después del diagnóstico tenemos que plantear el tratamiento preciso. En este caso significa la simpleza como un médico ve un caso clínico, lo cual no creo que sea acorde como debe de manejarse los diagnósticos clínicos. Pase, doctora. Historia clínica traumatológica, como cualquier historia clínica en el segmento médico, es un documento de registro de carácter médico-legal. Antiguamente solamente considerábamos la historia clínica como un documento de registro, registramos todo de acuerdo a la historia clínica, pero ahora tiene ya otra facultad de tener mucho valor en el aspecto legal. ¿Por qué tiene valor en el aspecto legal? De acuerdo a los derechos humanos que le asiste a cualquier persona, la persona que sienta que no fue bien atendido, tanto en la evaluación como en el diagnóstico como en el tratamiento, tiene la facultad de desarrollar un proceso legal en contra de esa atención. Y en este caso, los miembros del Poder Judicial inmediatamente piden
historia clínica. Entonces las historias clínicas hay que registrar bien, porque también tiene otro tipo de orientación, como en este caso. No solamente es médico, sino también tiene una orientación legal. La historia clínica tiene características propias, como cualquier historia clínica. Tiene que ser completo. Completo no significa llenar 10 hojas. Podemos ser completos en algunas líneas. Solamente aplicando algunas líneas ya estamos describiendo mucho para el caso clínico. Tiene que ser legible aquellos médicos, aquellos alumnos que tratan de escribir. Para ellos mismos creo que no es conveniente. Cuando uno registra una historia clínica, lo tiene que hacer con el sentido de que quien lee lo tiene que entender, no solamente la persona quien escribe. Tiene que ser veraz. Veraz significa hablar y registrar lo que el paciente le escribe, lo que el paciente relata. Tiene que tener un orden, tiene que ser confeccionado en forma respetuosa. Vean a un paciente no solamente a una persona que necesita la atención, sino como un aliado para nosotros, porque la colaboración del paciente va a ser importante para que el médico llegue a un buen diagnóstico. Entonces, si lo hacemos en forma respetuosa, tengan la seguridad que vamos a obtener toda la información que nosotros deseamos para esos fines. Aparte de esto, una historia clínica tiene que ser confidencial. ¿Qué significa confidencial? Solamente tiene que tener para un valor médico. Es decir, la historia clínica de un paciente lo podemos discutir y promover a través de un grupo de médicos tratando de buscar un mejor diagnóstico, o en todo caso lo podemos discutir con ustedes, pero la finalidad es buscar un diagnóstico adecuado que beneficie al paciente. No podemos estar divulgando sin consentimiento características propias del paciente ni su enfermedad, porque eso ya constituye un delito. Siempre y cuando que lo hagamos con fines didácticos, académicos o fines que beneficien a la salud del paciente, creo que estamos permitidos para hacer eso. Yo pongo acá la historia clínica como un elemento confidencial. Ya todos sabemos cuáles son los puntos de una historia clínica. En este caso, la historia clínica traumatológica tiene un segmento que corresponde a la anamnesis, al examen físico, al diagnóstico clínico, al diagnóstico radiológico, para poder obtener un buen tratamiento y que el pronóstico sea de satisfacción, no solamente para nosotros, sino fundamentalmente el paciente. Historia clínica, interrogatorio, se enfoca claramente acerca de la enfermedad actual y los antecedentes. La enfermedad actual, ¿por qué viene usted? ¿Qué pasó con usted? ¿No? Enterarnos cuál es el motivo de la atención. Y si es que existe la correlación de alguna enfermedad que tenga relación histórica, familiar o de alguna forma, buscar si existen esos tipos de antecedentes, ya sean personales o familiares. Semiología, la ciencia que estudia síntomas y signos de la enfermedad. En traumatología existen una serie de tríadas traumatológicas que posteriormente iremos mencionar. Tríada sintomática, la más típica, de la tríada de dolor, deformación, disfunción, cuando tratamos de evaluar una articulación. Dolor, sensación subjetiva desagradable. Es casi difícil encontrar un dolor que tenga una sensación agradable, ¿no? Pero desagradable fundamentalmente. Deformación, alteración de la forma. Diferenciar cuando hay un aumento de volumen y cuando hay una deformación o alteración de la forma.
La disfunción si es que la lesión está afectando la función de la zona o de la articulación. Anamnesis, nuevamente motivo de la consulta, razón por la que acude el paciente a la atención médica. Y puede existir fundamentalmente dolor, ya sea en extremidad o una articulación, y este dolor puede producir limitación funcional, deformación y en algunos casos claudicación. ¿Qué entienden por claudicación? ¿Alguien de ustedes me define el concepto de claudicación? ¿Alguien voluntariamente? El agotamiento de un músculo. Acortamiento de... Agotamiento. ¿Alguien quiere dar una opinión acerca de claudicación? La doctora quiere opinar algo. Dificultad, en este caso, de la funcionabilidad, dificultad en la marcha, dificultad en el movimiento. ¿Ya? Claudicación. Pasemos, doctora. Nuevamente, en el mecanismo del trauma como parte de la anamnesis pueden existir mecanismos que sean directos, como también existen mecanismos indirectos. Ejemplo de mecanismo directo: cuando el objetivo, el agente causante, impacta directamente donde produce la lesión. Mecanismo indirecto: cuando a través de otra zona, otro segmento, produce una lesión que está por fuera del impacto. Mecanismo indirecto. Anamnesis: molestia principal, localización, cuánto tiempo ocurrió el accidente, cuánto tiempo comienza el dolor. El estado actual, a pesar de haber evaluado la historia de la lesión, es bueno evaluar cuál es su situación actual, cómo está el dolor hoy día en relación a 5 días cuando inició. ¿El dolor aumentó o el dolor ha disminuido? Para eso hay una serie de scores, y uno de los scores más sencillos es: si usted cuando inició el dolor estaba en 10, actualmente ¿cuánto es su dolor? Cuando les dicen pues que ha disminuido, ellos dirán pues está en 6, está en 4, y evaluar cuál fue la motivación para la disminución del dolor y tener una idea clara frente a qué situación estamos, ¿no? Incluso hay pacientes que han recibido tratamiento previo, y es importante conocer cuál ha sido la respuesta al tratamiento que recibió. Síntomas, molestias o sensaciones subjetivas de la enfermedad. Aquí hay una imagen de un dolor, pero síntomas también es un ardor, un hormigueo, muy frecuente escuchar: siento dolor tipo hormigueo en el brazo, que me comienza en la zona cervical y me lleva hasta la palma de la mano. Indudablemente ya nosotros tenemos que conocer a qué corresponde el dolor. En este caso, dolor neuropático. ¿A qué lugar de la mano se va? Se va hacia los 2 últimos dedos, a partir del 4º, 5º dedo. Ya podemos saber qué nervio está siendo afectado y en qué localización, ¿no es cierto? Ya hablamos ya de una lesión neuropática del nervio cubital. Estoy presentando un ejemplo. Impotencia funcional, como en este caso el paciente tiene dificultad en movimiento. El hecho de realizar movimiento le va a generar más dolor, ¿no? Pero ya la lesión que él presenta en el hombro no le impide realizar movimientos en esa articulación. Algunos pacientes, sobre todo cuando se tratan de lesiones articulares,
mencionan, tengo la sensación de inestabilidad. Siento que al mover el brazo se me sale, o al caminar la rodilla se me va hacia un lado. Ya hay otra información para poder nosotros determinar qué elementos están afectando a los estabilizadores de esa articulación. Pasemos acá. Síntomas: dolor. Nuevamente el dolor, para que vean la gran variedad de dolor que puede existir y que tenemos que conocer para hacer una unidad clínica. Desde el punto de vista, el dolor de su evolución pueden ser agudos o pueden ser crónicos. El dolor en relación al tiempo de agudo o crónico es mensurable. Para algunos casos se consideran 2 semanas, dentro de las 2 primeras semanas agudos, después de las 2 semanas ya es un dolor crónico. La localización del dolor puede ser superficial, profundo, o en todo caso puede ser difuso. Si estamos hablando de un traumatismo del hombro, el dolor superficial ya nos hace pensar que pudieran estar afectados los estabilizadores extrínsecos, en este caso una lesión que afecta al deltoides. Pero si el dolor lo siente el paciente profundamente y asociado a movimientos, ya podemos pensar que está afectado la inserción del manguito rotador o el subescapular. Miren cómo voy determinando la localización y el segmento afectado desde la localización del dolor. Intensidad: el dolor puede ser leve, moderado o severo. En algunos casos, cuando se registra dolor una cruz, dolor 2 cruces, dolor 3 cruces. Cuando hay dolor expresado por más de 4 cruces, ya estamos hablando de un dolor de mucha intensidad. Origen del dolor: el dolor puede ser de origen traumático, puede ser de origen inflamatorio, puede ser de origen degenerativo, puede ser de origen infeccioso, puede ser de origen tumoral, como también puede ser de origen neuropático. Lo primero que tenemos que diferenciar: ¿a qué corresponde ese dolor? Si vemos una artritis séptica y hay dolor, la causa es una infección. Si hay intensidad del dolor, tendríamos que pensar que ya está dañando la parte intracapsular de la articulación. Pero si hay dolor exagerado más aumento de volumen y tensión, estamos hablando de una artritis con gran contenido de líquido purulento en la articulación. Miren cómo desde el punto de vista de localización del origen ya nos va conduciendo a un diagnóstico. Pase, examen físico: consignar el peso, la talla, hacer a través de la inspección un cálculo aproximado de la talla y el peso. Supongamos que el paciente mida 1,60 m y peso aproximado 75 kilos. Dolor lumbar: lo primero que pienso es un factor mecánico quien está produciendo una compresión intervertebral y probablemente tenga el paciente hernia discal. Mira, solamente con ver localización, dolor, intensidad de dolor, yo ya lancé un probable diagnóstico. Y cada vez la evaluación me va permitiendo certificar esa posibilidad diagnóstica que yo estoy planteando. Luego, para eso tendría que ya apoyarme en los exámenes auxiliares. En este caso, una radiografía antero-posterior y lateral de columna lumbar. No le voy a pedir columna dorsal ni columna cervical, tiene que ser columna lumbar de acuerdo a cuál es la actitud de dolor que tiene el paciente. Y también
tengo que complementar con una resonancia magnética para poder observar cómo está la médula espinal, cómo están las raíces y cómo está el disco intervertebral. Con esos estudios ya tengo un diagnóstico claro y preciso de la lesión. Necesito 1 hora para hacer eso, 2 horas, 30 minutos. Yo creo que en 15, 20 minutos ya tengo el diagnóstico preciso de la lesión, pero solamente aplicando la clínica. En casos que sean articulaciones, tengo que medir rangos articulares. Hay rangos articulares normal y hay que saber cuándo el rango articular ha sido afectado por una lesión, por un traumatismo o por una enfermedad. No olvidar hacer cuando el segmento fundamentalmente afecta a miembros inferiores, un examen de la marcha, un examen neurológico y un examen vascular. Avancemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos siendo claros con ustedes? Pues les estoy complicando un poquito la hora de almuerzo. ¿Ven? Muchas veces me dicen, pues doctor, usted es muy serio, créanme que soy la persona más sencilla. Ya me van a conocer en serio en la parte docente y académica, porque quiero que aprendan mucho. Siempre las personas queremos, y estamos en la docencia, queremos que aprendan lo máximo esto, ¿no? Pero de acuerdo a la etapa con lo que ustedes están atravesando. En este caso vamos aprendiendo los conceptos básicos. El acto quirúrgico, ver cómo se mueve el escenario de la traumatología, porque más no les va a servir de colocar una placa, colocar un clavo o colocar los tornillos. Yo creo que no tanto, solamente para conocer cómo es el escenario traumatológico. Él espera a un paciente, ingresa con un diagnóstico, cómo se desarrolla la parte quirúrgica. Luego aprenderán cuál es la rehabilitación que requiere este paciente. Pero a medida que transcurran las clases vamos a ir entendiendo todos los conceptos que les he mencionado. A través de los años he aprendido que traumatología para muchos es diferente, impacta, pero tenga la seguridad que el último día de clases todos van a saber cómo hacer una evaluación, cómo llegar a un diagnóstico, qué tratamiento plantear. Lo importante es saber cómo llegamos a la metodología para que ustedes aprendan todos los conceptos básicos de la traumatología. Pase, doctor. El estado actual, una vez que hemos interrogado al paciente cuál es el motivo de la atención, qué pasó con usted, relátame cómo fueron los sucesos que afectaron y motiva su presencia. Tendríamos que hacer la evaluación clínica a través de la inspección. Lo primero es la actitud, cómo se presenta. Miren, aquí ya vemos una actitud diferente a una actitud normal. Puede ser una actitud defensiva, puede ser una actitud antálgica la que el paciente presenta. Postura de la articulación. Si el paciente dice, me duele el hombro, lo primero que tenemos que a la inspección evaluar cuáles son las condiciones anatómicas superficiales de ese hombro. Alguien me dice en esta imagen cuál es el hombro afectado, alguien voluntariamente. Hombro derecho. ¿Por qué el hombro derecho? Perfecto. ¿Alguien está de acuerdo o quiere dar una opinión para poder describir el hombro derecho? Hay una prominencia ósea, una deformidad ósea. Hay una
normalidad, si es el hombro derecho quien es el afectado ya por el interrogatorio del paciente, me duele el hombro derecho, lo primero que tenemos que hacer es un estudio comparativo a la inspección. Estamos hablando del hombro izquierdo como el hombro normal. ¿Y cuáles son las características de la normalidad del hombro a la inspección? Es convexo. Hay una convexidad en la zona de la articulación, y cuando una vez haber realizado una evaluación muy superficial del hombro normal, nos vemos al hombro afectado, y lo primero que notamos es que no hay una convexidad y nos da la sensación que hubiese una concavidad. Luego podemos nosotros ir a la palpación, y la palpación vamos a ver la configuración de la convexidad, y en el lado afectado vamos a ver que existe un hundimiento diferente al otro lado. Ya está claro que el hombro derecho no está normal, y el paciente viene que tuvo una caída y se apoyó sobre el brazo derecho e inmediatamente ha sentido un dolor en el hombro derecho, tiene dificultad al movimiento, la articulación prácticamente bloqueada y tiene mucho dolor. Diagnóstico. ¿Alguien puede hablar? Luxación de hombro. Luxación de hombro. Luxación de hombro. Luxación de la cabeza humeral. Más me gusta lo de la doctora. Luxación glenohumeral. Primer diagnóstico, luxación glenohumeral. Y en traumatología existen signos ya clínicos para cada lesión en la gran mayoría. Y aquí hay un signo que se denomina el signo de la charretera. Yo estoy caminando y veo un paciente que ingresa en flexión de la zona articular del codo, con dolor, con cierta dificultad al movimiento y una estructura anatómica superficial totalmente anormal. La primera posibilidad, digo, esa es una luxación anterior del hombro, porque verifico a la inspección el signo de la charretera, y eso lo van a hacer ustedes dentro de poco. Estoy seguro que lo van a hacer. Pase, doctora. Necesitamos solicitar una radiografía en el paciente anterior. Alguien dirá, pero doctor, si ya tenemos el diagnóstico, ¿para qué le pedimos radiografía? ¿Alguien cree que es importante? Regrese. ¿Alguien cree que es importante solicitar una radiografía? Para ver compromiso de estructuras. En la radiografía se ve lesiones vasculares. Para ver compromiso. Para ver si existe alguna otra lesión. ¿Como qué lesión? Una fractura. Una fractura. ¿En quién es más posible que venga asociado a una fractura? Osteoporosis. Personas mayores de 50 años. Ya en las prácticas de la teoría, ¿por qué una persona, una dama mayor de 50 tiene mayor factibilidad de una fractura? Y los hombres, o sea, solamente las damas están perjudicadas frente a esta lesión, y los hombres también pueden asociarte fracturas. ¿En qué grupo de hombres y en qué características de lesión? En lesiones traumáticas de alta energía. Entonces, hay que evaluar mucho el mecanismo de la lesión. Es diferente que un varón 30, 40 años sufra una caída y pensemos que está asociado a una fractura, pero si dicen, yo me caí del segundo piso, una lesión de alta energía, la probabilidad de una fractura existe.
siempre es necesario tomar una radiografía para complementar un estudio claro y preciso. Nosotros sabemos que esto es signo claro de una luxación anterior glenumeral, pero ¿qué pasa si está asociado a una fractura? Cuando el primer tratamiento, el tratamiento principal es la reducción incurrita, que sigue traccionar el hombro y maniobrar y colocar la articulación en su lugar. ¿Cómo hacemos la maniobra si el paciente, aparte de la luxación, tiene una fractura? Corremos el riesgo de producir más daño a la fractura. Ya como protocolo es importante tomar una radiografía para definir con claridad, uno, si hay lesión adicional, como lo dijo la doctora, para ver cómo está el entorno, si aparte de esa luxación tiene cuadros degenerativos asociados, o en lo posible qué tipo de luxación, si es anterior o posterior. Considérese que las luxaciones anteriores en porcentajes logran muchas veces llegar al 95%. Alguien dirá, ¿por qué le pido para ver una luxación anterior? Adicionalmente hay signos clínicos, cómo determinar si la luxación es anterior o posterior. Pero miren la importancia de la imagen radiográfica, que después vamos a explicar por qué es importante. Entre las luxaciones hay luxación glenumeral anterior y glenumeral posterior, y el porcentaje de las luxaciones anteriores van del 90 a 95%. El 5% son las luxaciones posteriores, o sea, casi siempre van a haber en los hospitales luxación anterior. La inspección importante. Ojo, cuando hagamos la inspección o la evaluación a través de la inspección, tiene que ser comparativo, ¿no? ¿Dónde está la lesión en este caso? De la izquierda. Creo que no hay síndrome de ¿Cómo? Creo que no hay lesión, sino que es una patología la que recibe el paciente. Una patología que está afectando el fémur derecho y la izquierda. ¿Qué afecta? La diáfisis humeral, y lo primero que nos impresiona es que hay una alteración en el eje de la diáfisis. Hay una alteración en el eje de la diáfisis. Pero el paciente está tranquilo. Si nosotros pedimos que baje el brazo, probablemente tenga movimiento sin dolor. Si nosotros ya pensamos en un diagnóstico, podemos preguntar: ¿desde cuándo tiene usted esta patología? Mucho tiempo. ¿Tuvo previamente usted una fractura anterior a esta deformación? Tuve una fractura. Eso significa que la fractura no tuvo una buena consolidación y se transformó en una pseudoartrosis, que es una enfermedad de la fractura. Genera movimiento, pseudo, falso, artrosis, movimiento en la zona diafisiaria sin dolor. También van a conocer ustedes a través de prácticas, teorías, qué significa la pseudoartrosis y cuántos tipos de esa enfermedad. Pero miren, simplemente con ver al paciente yo puedo dar el diagnóstico. ¿Tengo que tomar radiografía? Sí, tengo que tomar radiografía para observar qué tipo de pseudoartrosis tiene, cómo está la superficie de la fractura, y poder plantear el tratamiento adecuado para la pseudoartrosis. Pase, doctor. ¿Qué pasa si al paciente no lo vemos y volvemos a la imagen inicial, donde que hay un colega ya de años
¿qué le dice? Que ve sin evaluar al paciente, ve la radiografía, pero resulta cuando el paciente ya está programado para operar y tiene lesiones en partes blandas que hacen que la cirugía no se pueda efectuar. En la inspección, todo paciente traumatológico tenemos que revisar clínicamente a través de la inspección cuál es el estado normal de las partes blandas. Puede tener este tipo de lesión, puede tener fliptemas o pueden tener heridas que comprometan la zona superficial o la zona profunda. Que si vemos una herida en la zona de la fractura y verificamos que tienen comunicación con la fractura, ya estamos frente a otro tipo de diagnóstico que sería una fractura expuesta. Y tiene un protocolo especial. Las fracturas expuestas tienen otro tipo de manejo y otro tipo de tratamiento a diferencia de las fracturas cerradas. La inspección es importante, la evaluación de las partes blandas es importante. Infección, lesiones erosivas, que también hay que tener mucho cuidado porque puede haber una infección en la zona y no nos permite ningún tipo de tratamiento ni movilización. Pase, doctora. Aquí, ¿qué nos llama la atención? ¿Cómo te llamas? Edilberto cree que hay un hematoma. Yo creo que ha habido como Comportamiento del que se vice. ve así de manera vulgar. Ha habido como que ya se ha cortado, se ha roto el ligamento que es la infección del bíceps y la tendinitis. Acortamiento de bíceps. Un aumento de volumen en la zona proximal del bíceps, pero ya la doctorita se fue más allá por una lesión tendinosa en la inserción. Solamente viendo este caso ya me doy cuenta que es una lesión traumática en partes blandas en la zona del bíceps. Esta es una lesión típica cuando hay lesión del bíceps en su porción distal. Miren, ya nos damos ya con el diagnóstico inmediato y planteamos ya el tratamiento a través de la inspección. Pero es interesante cada uno cómo expresa a través sus ideas. Yo tengo un concepto claro en la medicina, tengo en la docencia probablemente 45 años, pero tengo ya un concepto clarísimo. ¿Cuál es la condición del docente y cuál es la condición del alumno? Actualmente la docencia en relación al alumno tiene que ser participativa y es una recomendación que les doy. Medicina tiene que participar constantemente en reuniones clínicas, juntas médicas, visitas médicas. Quien no participa generalmente se está marginando un poco dentro de ese círculo médico. Se lo digo de buena fe. Y hay algunos conceptos que fortalecen eso. Bueno, alumno interno, segumista, médico que no participa a través de sus opiniones, o sabe mucho o no sabe nada. Pensemos que saben mucho, pero qué bueno transmitir su opinión y sus ideas. Es una recomendación porque después van a tener problemas cuando ya sean médicos, trabajen en una institución. Una discusión clínica, a ver, usted qué opina, y va a tener dificultades de expresión.
Ahora es donde tienen que equivocarse, como dijo la doctora. Lo voy a decir en forma vulgar y a mí para eso ahora no hay nada vulgar. Ahora es importante la participación y después se irá modificando su lenguaje médico. Todos pasamos por eso. Pero lo importante es que participen con sus criterios, con sus opiniones. Hacemos palpación. Dos tipos de palpación: superficial y palpación profunda. Hola. Palpación superficial y palpación profunda. Palpación superficial, podemos saber la temperatura superficial, la sensibilidad si el paciente ha tenido problemas de afectación del nervio que transcurre por la zona, tendrán pérdida de sensibilidad o en algunos casos tendrán la sensibilidad elevada, ¿no? Y uno de los factores importantes es la palpación superficial en relación al dolor. Si hay una palpación superficial y hay dolor a la palpación superficial, ya tenemos que entender que la patología que estamos tratando de investigar ya tiene repercusión no solamente en el plano profundo, sino también ya en el plano superficial. También a través de la palpación podemos hacer palpaciones profundas, buscar los relieves óseos, como se acuerdan en la imagen de la luxación del hombro. A través de la palpación superficial podemos topar nosotros la glenoides y eso nos verifica claramente que la cabeza del número salió de su lugar, ¿no? Una palpación profunda. Sí, doctor. Sigamos con la palpación. Siga, doctora. Palpación. Siga. Una hora un poco difícil para ustedes por esto de la clase inaugural y se junta con una serie de fatigas que normalmente viene, yo les entiendo. Siga, doctora. Examen físico adicional, después de evaluar directamente la lesión, tenemos que evaluar también la zona muscular. ¿Qué evaluamos en la zona muscular a través de las pruebas? La fuerza muscular y la tonicidad muscular. Ver si la lesión o la patología afectó el tono y la fuerza muscular. También evaluar a través de pruebas neurológicas la actividad motora y sensitiva. Pase, un favor. Aquí ejemplo, paciente de 40 años transitaba en una motocicleta, sufre un accidente e inmediatamente esta es la imagen cómo llega el paciente al hospital. No, ¿en qué pensamos? Pero llama la atención, él define claramente el dolor en la zona diafisiaria del húmero. Pensamos aumento de volumen, movilidad y mucho dolor, pensamos en una fractura. Pero hay algo más que nos llama la atención, que es la caída de la mano en posición flexa. Simplemente a la inspección ya sabemos que la fractura ha producido un daño al nervio radial. O sea, el paciente se complicó. No solamente es lesión ósea, adicionalmente lesión del nervio radial. Al igual, el paciente con una fractura en vía radio punto. En el transcurso de las 12 horas se va aumentando el volumen en la zona del antebrazo y en la zona de la mano, asociados a un dolor intenso. Diagnóstico: síndrome compartimental. Síndrome compartimental. Tratamiento: fasciotomía. ¿Otra patología? No, está bien, a eso me refiero.
¿Cómo? Me refiero a eso. ¿Ha leído? No, le he visto por fotos. Son los otros. Antes de empezar el capítulo, Antes sí. eso es importante, no solamente para traumatología, sino para todos los capítulos. Lean antes que empieza el capítulo y van a tener una facilidad de comprensión, se le va a hacer mucho más fácil. Síndrome comportamental, una de las emergencias compresivas en la zona que afecta. Es una emergencia, tratamiento inmediato, fasciotomía de la zona anterior del antebrazo para descomprimir. ¿Cuáles son las complicaciones de un síndrome comportamental? ¿Cuáles son las complicaciones? Necrosis muscular, trastornos vasculares, son lesiones serias que se hace cuando el médico verifica que hay necrosis muscular. Tratamiento. Debridamiento. ¿Cómo? La debridación es la fasciotomía. Yo abro el antebrazo y la fascia, pero encuentro músculos con otro color que no responde a la contractibilidad. Hago un corte y no sangra el músculo. ¿Qué hago? Resección. Sección, amputación. Lo que hemos verificado es la necrosis muscular. ¿Qué hacemos? ¿Qué es un tejido necrótico? Un tejido muerto. ¿Su presencia beneficia o perjudica en la zona? Perjudica. Un gran caldo de cultivo para la infección. Inmediatamente fasciotomía y necrectomía. Hay que retirar todo el tejido y va a prolongar su tratamiento, su recuperación y va a complicar su pronóstico. Todo tejido muerto hay que retirar. Lo primero, la amputación es algo muy drástico, ya esa es una medida ya de una instancia mayor. Cuando ya hay una infección severa e incontrolable que perjudica ya la función, la posibilidad de amputación ahí recién se va haciendo latente. Un concepto general frente a la amputación: siempre hay tiempo para amputar un segmento. No se precipite en el tema de amputaciones. Diagnóstico. Hemos hablado de diagnósticos clínicos a través de la historia clínica, la anamnesis, la inspección, la palpación. Nosotros, aplicando la historia clínica traumatológica, ya podemos tener un diagnóstico clínico presuntivo. Pero en traumatología es fundamental el diagnóstico radiológico. ¿Por qué radiológico? Es el estudio que más aporta al diagnóstico y la precisión del diagnóstico. Entonces, ¿qué estudio auxiliar la traumatología utiliza con mayor frecuencia? Son los estudios radiográficos. ¿Qué tipos de imágenes radiográficas podemos contar? Radiografías, tomografías e incluso resonancia magnética, en el orden de las prioridades de los exámenes. El estudio radiográfica va a depender de la incidencia que nosotros solicitamos, y solicitamos de acuerdo a lo que nosotros queremos ver. En el caso de la luxación plenumeral en un paciente traumático de 60 años, pedimos radiografía. ¿Con qué finalidad?
Fractura. para ver, no, para ver alguna lesión adicional. 60 años es probable que se haya fracturado aparte de la luxación. Para ver la densidad ósea en un examen específico. Densitometría. Densitometría ósea. Ya que hablamos de exámenes, ya en su vida profesional siempre busquen el buen examen. Densitometría van a encontrar 100 y de los 100, 10 deben ser buenas densitometrías. Así se mueven las sociedades en el aspecto médico. Ven que un examen todo el mundo quiere hacer y eso a veces perjudica en cuanto a la calidad. Radiografías simples que muchas veces corresponde a dos incidencias, una antero-posterior y una lateral. Hay radiografías que son posicionales, o sea, aparte de una antero-posterior, para poder ver una fractura pura de hombro, yo puedo pedir una radiografía de hombro en rotación externa o en rotación interna, dependiendo qué es lo que estoy sospechando. Ya se llaman radiografías posicionales, como también hay radiografías funcionales para ver cómo se comporta. Esto es muy frecuente en lesiones de tobillo, en lesiones de columna cervical. Son radiografías que se realizan en movimiento a la persona, son secuencias de radiografías. Luego vienen las tomografías axial computarizada. Generalmente, desde el punto de vista estructural, hay dos tipos de tomografías: de sustracción y de reconstrucción. De sustracción significa que yo elimino algunos segmentos óseos para poder ver directamente la lesión. Si yo quiero estudiar la zona sacrocoxígea en una forma antero-posterior, voy a tener la presencia de la pelvis, del macizo pélvico, que no me permite ver claramente. Entonces yo elimino a través de la tomografía en sustracción, elimino la pelvis y solamente me da el foco de la articulación sacrocoxígea. Ese es un ejemplo. Hay otros ejemplos: las tomografías de reconstrucción. Es una fractura multifragmentaria. La reconstrucción permite ver cuántos fragmentos tiene esa fractura. Entonces, la tomografía lo podemos ver en diferentes formas. La resonancia magnética se usa más en tejidos blandos, también se usa mucho en zonas articulares o también en columna para ver disco intervertebral, para ver la médula, para ver las raíces y cualquier elemento blando en la cual nos da una mayor precisión. También capta estructuras óseas, pero a mayor precisión la tomografía nos da una mayor ventaja en relación a la densitometría. Utilizamos esporádicamente gammagrafías, ecografías, la densitometría ósea y la electromiografía. En el caso de la parálisis del nervio radial secundaria a una fractura, solicitamos la electromiografía para ver cuál es el estado del nervio. No puede decir si el nervio está roto totalmente o parcialmente, o el nervio está intacto pero ha sido traumatizado. Ya estaríamos hablando de una neuropraxia, que la evolución y el manejo va a mejorar su pronóstico del paciente. La electromiografía es importante, pero hay que saber cuál es el momento ideal de solicitar una electromiografía. También utilizamos en laboratorio clínico exámenes convencionales, los prequirúrgicos, colesterol, glucosa, urea, creatinina, todos los exámenes que sean necesarios, no solamente como complementos al diagnóstico, sino muchas veces como prequirúrgicos.
Utilizamos los cultivos cuando hay secreciones articulares para poder ver si hay cuadros inflamatorios, infecciosos y qué germen es el que está produciendo la infección. Anatomía patológica utilizamos para poder ver cuáles son las características del tejido que están afectando. Pueden ser tejidos tumorales, podemos determinar si es un tejido tumoral benigno, maligno, o si hay otras características de una patología que afecte esa zona. Pase, doctor. Bueno, hemos hablado un poco acerca de la parte clínica, procedimientos, cómo llegar a los diagnósticos. Ahora viene quizá lo más importante de la traumatología. ¿Por qué tratamos a un paciente traumatológico y qué queremos de un paciente traumatológico? ¿Alguien me puede dar una idea acerca de esto que estamos tratando de analizar? ¿Alguien quiere dar otro concepto o quiere agregar, ampliar este concepto que es muy, muy importante? Traumatología es una de las pocas especialidades que ha desarrollado quizá 360 grados. Todas las especialidades desarrollan, pero lo que sí creemos que traumatología cada vez crece más en cuanto a sus conceptos, en cuanto a su visión filosófica y la aplicación de criterios de acuerdo a la modernidad. Y tal es así que un principio fundamental es el patrón que todos seguimos, y el principio fundamental de la traumatología, principio fundamental es la incorporación del paciente a la vida activa, es decir, incorporar al paciente a la sociedad, pero en función del tiempo. Esto sirve para definir una serie de manejos de los pacientes, como que alguien dice fractura estable no desplazada, y uno sabe que colocando un clavo endomedular o una placa con tornillos, el paciente va a cicatrizar la fractura. Pero alguien, otra persona dice, bueno, hay que colocarle un yeso y también va a cicatrizar. La gran diferencia es que con una placa o un clavo endomedular, el paciente ya está en movimiento a partir de la primera semana o a partir de los 10 días. En caso del yeso, aparato de yeso, por lo menos de 12 a 16 semanas tiene que estar postrado. ¿Es ventaja o no es ventaja? ¿Qué prefieren ustedes como tratamiento? Tratamiento quirúrgico. Edilberto propone tratamiento quirúrgico porque le permite en cualquiera de las circunstancias seguir participando de sus clases. Significa saber que el proceso de evolución es satisfactorio. Papá, mamá se van a trabajar tranquilos, hermanos todos tranquilos, esperando que la evolución siga esa conducta. Pero él no perdió el ciclo. ¿Qué pasa si el paciente está con un aparato de yeso? No solamente pierde el ciclo, sino pierde el año muchas veces. Es un retraso económico, es una preocupación de familia, una serie de oportunidades negativas para esa persona. Es la gran diferencia para poder definir siempre en traumatología el mejor tratamiento, pero en base a este principio. Hola. Pase, doctor. Bueno, me he permitido hacer algunos protocolos en traumatología.
lo denominé protocolo trauma óseo, o sea, un protocolo que va asignado a un traumatismo del hueso. El traumatismo, paciente que ingresa a una institución asistencial en traumatología, primero es diagnosticado clínicamente, luego diagnosticado radiográficamente. Solamente con la evaluación de ambos aspectos podremos tener un diagnóstico definitivo para recién planificar el tratamiento. El tratamiento, en el caso de las fracturas, va a depender mucho de la estabilidad y la rehabilitación precoz. Todo este conjunto de procesos nos va a dar como resultado un resultado funcional satisfactorio, que es lo que todos queremos, principalmente como pacientes. Cuando hablemos de tratamiento en traumatología, la traumatología nos ofrece solamente dos tipos de tratamiento: tratamiento incruento y tratamiento cruento. ¿Qué significa tratamiento incruento? También significa el tratamiento conservador a través de procedimientos, inmovilizaciones, aparatos de yeso, cabestrillos. Y tratamiento cruento es el tratamiento quirúrgico. Lo importante, una vez evaluado el paciente, es saber definir claramente que la solución de su problema traumatológico corresponde a un tratamiento incruento o cruento. Tenga la seguridad, si hacemos científica, técnica, clínicamente la decisión del tratamiento, vamos a tener un buen pronóstico. Y esta es una gran variedad de cirugías que se realizan en traumatología. Va a ser otro. AO, esto yo lo agregué porque en traumatología antiguamente se actuaba de acuerdo a las culturas, los conceptos de cada país, y obviamente algunos países trataban muy bien al paciente traumatológico y había otros países donde habían deficiencias en el tratamiento y el manejo. Y en el año 53, en la ciudad de Davos, Suiza, se forma una agrupación de médicos prestigiosos de carácter internacional y los denominó la Asociación para el Estudio de la Osteosíntesis, y se conoce a través del mundo como la Asociación AO. En traumatología ya ustedes van a escuchar mucho el AO, clasificación AO, tratamiento AO, la utilización de placas, tornillos, clavos AO, que es el centro regulador de investigación y docencia a nivel mundial. Por eso vale la pena que ustedes tengan conocimiento qué significa esta organización. Esta fue en sus inicios, el grupo AO se fue a un lugar muy aislado en Suiza y se juntaron traumatólogos, biomecánicos, ingenieros metalúrgicos, biólogos, y comenzaron a estudiar el hueso de acuerdo a las lesiones y cuál era el tratamiento fundamentalmente de osteosíntesis. Los físicos, los químicos estudiaron las características de los metales, y es por eso que para cada fractura hay un tipo de osteosíntesis. ¿Y por qué usar este tipo de placa y por qué no la otra placa? ¿Por qué este clavo y por qué no el otro clavo? Eso lo van a ya ir aprendiendo progresivamente en sus clases teóricas y probablemente también en las prácticas. Hablemos un poco de los pacientes que han sido elegidos para ser sometidos a tratamiento quirúrgico. Como estaba mencionando, el grupo AO como organización es el instituto que regula los conceptos y los manejos de los pacientes traumatológicos. En el aspecto quirúrgico plantea principios básicos para el tratamiento quirúrgico.
y como primer principio establece que debe de haber una buena reducción anatómica. Esa es una fractura proximal tibial polifragmentada. El primer principio dice reconstruye bien la anatomía, como vemos acá. El segundo principio, preservar la vascularización. Si yo no cuido la vascularización, probablemente no haya consolidación porque he hecho cortes desproporcionados y he dañado arterias, ya sean importantes o microarterias que nutren la zona de la consolidación. Entonces, el primer principio, buena reducción anatómica. El segundo principio, preservar la vascularización. El tercer principio, ya está, has reconstruido anatómicamente, has cuidado mucho la vascularización, ahora establezca una buena fijación de la fractura. Buscar qué elemento metálico, en este caso, te va a garantizar una buena estabilidad de esta fractura. Y ahí progresivamente van a conocer la variedad de placas que existen en diferentes segmentos. Y el último principio, haz los tres primeros con la finalidad de que la rehabilitación sea inmediata. Tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico se planifica, no se hace al azar, a lo que más venga. Todo tratamiento tiene que ser planificado desde un adecuado diagnóstico. Toda fractura tiene que ser clasificada. Van a ver que para cada segmento fracturado existe una serie de clasificaciones. Aplicar la mejor clasificación, conocer la anatomía quirúrgica de la zona donde se va a intervenir, qué material es el apropiado para ese tipo de fractura, y lo más importante, elige bien el momento quirúrgico. ¿Alguien tiene conocimiento qué significa momento quirúrgico? Ahorita usted tiene algún... Escucha, así es cuando lo vas a operar al paciente, porque tienes que ver variables, como por ejemplo su función del paciente, la sutura, etc. ¿Algún concepto alguien quiere dar, doctorita? Por ejemplo, si hay algún proceso infeccioso en caso de una herida abierta, no puedo operar si es que hay un proceso infeccioso de por medio, me llevaría a hacer una osteomielitis de repente. Entonces creo que se refiere más o menos a eso. El momento quirúrgico muchas veces, no solamente a este nivel académico, sino también sucede en residentes, guarda cierto grado de confusión con el tiempo quirúrgico. Uno es momento quirúrgico, otro es tiempo quirúrgico. El tiempo quirúrgico es cuánto te demoras en esta intervención. Siempre hacer el tiempo adecuado, porque a mayor tiempo de exposición, mayor riesgo de contaminación, de infección, mayor riesgo de daño de la zona que se está interviniendo. Y el momento quirúrgico significa, hoy día diagnostiqué el paciente, lo más importante, y cuándo se opera ese paciente. No es igual operar un paciente a la cuarta semana que a la primera semana, por muchas razones. Entonces el AO dice, y lo incluye con tanto valor como el diagnóstico, como la anatomía, conocer qué material, elige el mejor momento quirúrgico. No te quedes tranquilo cuando el paciente llegue un mes y no se ha operado. Es difícil que haga una buena consolidación después de un mes. La ejecución del tratamiento quirúrgico parte desde la colocación del paciente, qué abordaje se va a realizar en esa intervención, qué técnica quirúrgica vamos a emplear, y también tratar de hacer el cierre
de la zona operatoria de acuerdo a cómo corresponde, respetar los planos apeneurosis con aponeurosis, subcutáneo con subcutáneo, piel con piel. Si nosotros consideramos todas estas recomendaciones, tengan la seguridad que el resultado de la cirugía va a ser bueno. Las fracturas, ya todos estamos de acuerdo, hay que planificarlas. ¿Cuáles son la importancia de planificar un tratamiento en traumatología? Restaurar íntegramente la anatomía de la zona afectada, preservar la fuerza del segmento donde se realiza la intervención, tratar de darle una buena estabilidad de la fractura para que el paciente ya comience una recuperación inmediata. Va a generar que la función sea restaurada a corto tiempo. También sirve para evitar las complicaciones. Lo más importante, la recuperación del paciente a sus actividades. Como decía acá el doctor, es mejor que el paciente tiene que ser tratado adecuadamente y el tiempo de recuperación tiene que ser inmediato. El pronóstico en una fractura va a depender de una buena estabilidad y una buena rehabilitación precoz. Hola. Rehabilitación, recuperación del rango articular en el caso de la lesión comprometa una articulación. Evaluación si existe limitación articular o no hay movimiento articular, o sea, si la lesión ha afectado el movimiento. Pase, doctora. Esta es parte de algunas terapias de rehabilitación. Pase, doctora. Patologías más frecuentes en traumatología: degenerativas, inflamatorias, metabólicas, infecciosas e patologías tumorales. Generalmente todas esas patologías lo vamos a ir aprendiendo en las teorías. Patologías traumáticas desde contusiones, fracturas, desgarros musculares. Importante evaluar claramente características de la fractura, como si son estables o no estables, el trazo de la fractura, si es una fractura expuesta o es una fractura cerrada. O sea, frente a una fractura hay mucho que evaluar. Sigue con la patología. Siga, doctora. Patologías frecuentes, inflamatorias, metabólicas, infecciosas, tumorales. Este es un tema de introducción. A medida que transcurra la teoría van a tener mayor claridad en estos diagnósticos. Bueno, todas las especialidades tienen su capítulo de emergencias. Traumatología también tiene capítulos de emergencias. Uno son las fracturas expuestas, 2 el síndrome compartamental, ya la doctora lo mencionó, 3 las luxaciones, 4 las artritis sépticas. Y hay una quinta patología que afecta la vida, que es las fracturas pélvicas con alteración hemodinámica. Puede causar la muerte del paciente si es que no actúa inmediatamente. Politraumatizados, como llegan pacientes a los hospitales, e inmediatamente es el tratamiento de fijadores externos que se aplica como medida parcial para estabilizar las fracturas hasta controlar las lesiones de partes blandas. Gracias, doctora. Bueno, ya estamos llegando al final. Ojo, traumatología y ortopedia se preocupa en investigar el caso clínico, en restaurar la lesión y en preservar los segmentos anatómicos que afectan el aparato musculoesquelético a través de tratamientos, ya sean incruentos o cruentos,
para mejorar la funcionalidad del segmento afectado, pero también para considerar la buena estática de la zona afectada. Trauma, politrauma, diagnóstico clínico radiográfico, importante el anterior, diagnóstico clínico radiográfico, se planifica el tratamiento, se ejecuta el tratamiento y los resultados óptimos tienen que ser evaluados posteriormente para ir buscando cada vez mejorar los tratamientos, mejorar los procedimientos que se realizan en traumatología. Traumatología es una ciencia, también es un arte, pero principalmente por encima de estos dos conceptos es humanismo, es el compromiso con el bien y la verdad. Trauma, consecuencias, un traumatismo genera consecuencias físicas, psicológicas y sociales, no solamente al paciente, sino también al entorno familiar. Algo que vamos a repetir constantemente. Tratamos pacientes, no tratamos radiografía, lo que significa no olvidarnos de evaluar clínicamente al paciente. Doctora, la medicina actualmente, la Organización Mundial de Salud cada 10 años manda eslogan, mandan principios filosóficos. Actualmente es la medicina basada en evidencias, lo que significa todos los estudios, la patología, los procedimientos, de preferencia hay que evidenciarlos a través de publicaciones, imágenes radiográficas y todo lo que sea evidenciar una patología. Pero más importante es iniciar la medicina basada en los pacientes. La imagen del hospital Casimiro Ulloa, para quienes conocen, un hospital quizás sea el hospital más pequeño, pero es el hospital nivel 3, tan igual como el 2 de Mayo, Loaiza, donde se atiende principalmente toda la patología de emergencia, y bueno, ahí nos encuentran. Gracias.